Como iglesia nosotros estamos en el libro de Mateo. Vamos a estar 70 semanas en el libro de Mateo. Hemos acabado la primera sección de sermones y me gustaría escuchar de ustedes, que son uno de nuestros líderes de Grupo Vidas, lo que Dios le ha estado hablando a través de estos sermones. Pues en verdad, cada vez que he venido a la iglesia durante estos 5 o 6 semanas prácticamente, no puedo decir que ningún sermón, que todos, más bien todo sermón me ha hablado. Y de una manera muy personal, el sermón que habló acerca del rey y su historia, donde nos habla de que si realmente Dios, Jesucristo, es el rey de nuestra vida, eso tiene implicaciones en mi vida. El hecho mismo con las preguntas que hacía nuestro pastor y me confrontaban. ¿Es realmente Jesús el camino, la verdad y la vida? ¿Y qué implicaciones tiene eso para mi vida? Porque es entregarle absolutamente todo. Y en mi mente, y de pronto en la semana cuando volví a repasar la predicación, definitivamente hay eras en mi vida en que a veces uno le dice al Señor, no, esto no. Y no lo dice hablado, lo dice con sus actos. Y Dios me ha venido confrontando de que si Él realmente es rey de mi vida, yo necesito entregarle absolutamente cada área de mi vida. Hay una frase que decía el pastor Aníbal y es el hecho de que si tú no puedes llegar a entender, creer y aceptar que Jesús es el rey en tu vida, difícilmente le vas a obedecer. Wow. Y esa parte me confrontó bastante. Yo te puedo decir que para mí la serie te está dando no solamente leer Mateo, sino que uno empieza a darse cuenta de los acontecimientos que ocurrieron, que eran en contra de muchas de las de las tradiciones de Israel. O sea, María estar embarazada a la edad que estaba y que José haya reconocido, o sea, Dios le haya hablado por medio de sueños para que la aceptara y no hiciera un problema más grande, porque el Señor tenía un plan más mejor que el nuestro en ese tiempo. Pero lo que me dio a entender es que uno tenía que entender la cultura para entender el acontecimiento. O sea, estar embarazada en una cultura que fácilmente la podían matar. Cierto. Y al mismo tiempo que sus padres también lo iban a ayudar a matarlo, porque era parte de su cultura. O sea, cosas así que se hablaron fueron muy, muy especial para uno darse cuenta. Para mí, uno de los sermones que más me impactó fue el que de Jesús y su bautismo, de cómo una de las cosas que dijo el pastor que de verdad se me ha quedado en el corazón y lo he seguido pensando, es cómo en el último versículo de ese pasaje en el capítulo 3, Dios el Padre mismo dice que encuentra su satisfacción, su complacencia en el Hijo, en Jesús. Y yo creo que yo veo en mi propia vida cómo hay tantas cosas que yo busco, tantos anhelos, tantos deseos, en las que trato de buscar mi satisfacción en esas cosas. Y como decía el pastor, cuando buscamos satisfacción en cosas creadas, simplemente nos quedamos vacíos o nos quedamos insatisfechos. Y bueno, me pongo a pensar en cómo hay veces que la busco en cosas hasta que son buenas. Mi esposa, mis hijos, cosas que son bien positivas. Pero al fin y al cabo, si yo no estoy buscando mi satisfacción en Jesús y quién Él es para mi vida y cómo la verdad de lo que Él hizo por mí me cambia, entonces no va a ser suficiente. Siempre me voy a quedar vacío. Me quedo frustrado, exacto. Entonces, eso ha sido algo que he seguido pensando, cómo yo en mi vida entonces tengo que dejar que Dios transforme mis anhelos, mis deseos, para que Él sea lo más que yo busque y en lo que yo busque mi satisfacción. Tú hablaste de cuando Jesús fue bautizado y esa parte donde el Padre en sí habló sobre Él. Tú eres mi Hijo amado. Identidad, ¿verdad? Entonces la siguiente semana vimos sobre la tentación de Cristo. El mismo Espíritu lo llevó al desierto donde fue tentado
y el primer lugar donde fue tentado era en su identidad, ¿verdad? Entonces yo creo que como creyentes es muy importante saber quién nosotros somos en Cristo. ¿Hay alguien que quiere hablar un poco sobre eso? Sí. Bueno, Por favor. yo te puedo decir que identidad, satisfacción, seguridad y significado me tocaron a mí porque es lo que a veces queremos hacer, buscar, especialmente cuando ocurren cosas difíciles en la vida de uno, y tratar de buscar la seguridad primeramente, identidad, reconocer que Dios está en control de todo, aunque no lo entendamos. Y yo creo que la predicación nos habló directamente, especialmente a mí, de eso. Sí, y una parte que habló, que recordé más bien en la predicación que me gusta, y es el hecho de saber que Satanás siempre usa las mismas estrategias, pero uno a veces es tonto, ¿no? Y nuevamente cae. Pero si nosotros sabemos identificar esas áreas específicas donde nos está tentando, más fácilmente podemos acudir a nuestro Rey, ¿verdad? Y ver cómo Él igualmente superó esas tentaciones y poder tener la victoria en Jesús. Una frase que decía el pastor es que es bueno saber contra quién estamos nosotros peleando en el sentido de nuestras tentaciones, pero es importante entender que ya Él fue vencido, que Él ya nos dio libertad y nos dio toda la capacidad de triunfar sobre esa tentación. Pero nosotros necesitamos entender que tenemos dentro de nosotros al que nos da esa victoria, el poder de decir no a la tentación, porque el pecado fue destruido. El poder del pecado fue destruido en nuestras vidas. Amén. ¿Sabe? Todavía nos queda mucho del libro de Mateo, y eso yendo versículo por versículo. ¿Hay algo que ustedes están como a la expectativa o diciendo, Señor, yo creo que tú usas esto en mi vida de esta forma, o tal vez con los grupos que ustedes están dirigiendo? ¿Qué es lo que ustedes están esperando de ir más profundo en el libro de Mateo? Yo no sé, tal vez es la primera vez que ustedes hemos como iglesia ido tanto tiempo en un mismo libro, un mismo pasaje, ¿verdad? ¿Qué opinan? Sí, definitivamente. Yo he leído el libro de Mateo muchas veces, ¿verdad? Todos hemos leído. ¿Verdad que sí? Pero el hecho de poderlo llevar de esta manera y ver cómo cada vez uno aprende más, definitivamente en mi corazón hay una carga, y es que las predicaciones no se vuelvan simplemente qué bonitas predicaciones, porque uno escucha mucho de eso de las personas y es hermoso que la gente salga diciendo, wow, qué predicación. Sí. Pero para mí la oración es, para mí el sentir, para mí, de pronto para la iglesia, para mi grupo vida es, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento y de nuestro corazón para que podamos conocer realmente a Jesús. Sí, que realmente no solamente sean palabras bonitas, sino que podamos vivenciar esa palabra, porque la única forma de ser transformados a la imagen de Cristo es eso, es conociéndolo a Él y obedeciéndolo en las cosas que Él nos ha mandado a través, o que tú escuchas que Dios te habla a través de cada predicación. Yo en mi libro tengo anotado y subrayado las cosas que Dios me ha hablado, porque para mí tienen que ser vida y tengo que trabajar sobre ellas. Entonces esa es mi oración, que Dios siga trabajando no solamente en mi vida, sino en la iglesia, para que podamos enamorarnos y conocer realmente a Jesús y vivir en su palabra. Es mi oración también. Yo al estar pensando en el futuro, quiero también conocer a Cristo. Yo pienso que lo conozco. y sí he conocido mucho de Él, y sí, él es mi Salvador y Señor, y lo conozco, pero todavía hay tanto más por conocer. Y quiero que como tú decías, Omaira, que no sean historias, sino que veamos que todo tiene un sentido y un propósito. Y que Mateo, al escribir cómo escribió, tenía un sentido de lo que él quiere enseñarnos. Y hay veces que cuando vemos un pasaje aquí y otro pasaje allá, o hay veces hasta cuando leemos en nuestro hogar quizás,
no podemos ver todo ese sentido. Yo creo que este librito, las notas que estamos tomando y la secuencia que estamos llevando nos están llevando a poder entender quién es Jesús y quién Él es para nuestra vida y qué es lo que espera para nosotros. Y creo que es un mensaje completo para nosotros, alargado, pero necesario también. A mí me gustó mucho el de reconocer que Jesús era completamente hombre y completamente Dios. Y cuando estuvo en la tentación, tuvo hambre, igual que nosotros, ¿no? Y ahí el enemigo pues trató de usar la debilidad de hombres como nosotros para que él lo adorara. O sea, lo que él quería solamente que lo adorara y nada más. Pero vemos que Jesús usó versos del Viejo Testamento para decirle solamente amarás a tu Dios sobre todas las cosas y al mismo tiempo solamente adorarás a Dios, ¿no? O sea, él usaba versículos que me gustaría a mí memorizar todo el tiempo cuando viene una de esas tentaciones y uno, Señor, de tal manera que el Señor hubiera contestado, pero no somos, porque somos débiles en muchas cosas, pero Él es fuerte. Amén. Y yo creo que esto es lo que el tema nos ha ayudado tanto. Creo que estamos masticando verso por verso, como cuando uno mastica una buena comida, y si lo come muy rápido, ni sabe cómo, no le da el mismo color, ¿no? O el sabor. Pero esta vez estamos saboreando al mismo tiempo que estamos masticando, o sea, estamos aprendiendo. En esta sección de sermones que leímos, sobre esta sección de escrituras, Juan el Bautista usó una frase que Jesús después repitió, que es: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista dijo, cuando él estaba anunciando que Jesús, el Mesías iba a llegar, llegó Jesús, pero Jesús usó esas mismas palabras: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino, estamos hablando del rey, estamos hablando del reino, y que Él está cerca, Él está presente, Él está aquí con nosotros. Imagínate eso, que Jesús dijo: yo estoy aquí, pero realmente la gente lo vieron como rey. Y yo creo que estas cosas, para mí, yo creo que nosotros podemos ver realmente es rey de nuestra vida. Y como Jesús le dijo a sus discípulos: sígueme. Inmediatamente dejaron todos y lo siguieron, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay mucho para seguir meditando, y yo estoy muy emocionado a ver lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, ¿verdad? Y ver cómo podemos crecer como iglesia a través de este estudio de Mateo. Pero sabes que iba a añadir solo una cosa, que cuando pienso en como empezamos con la genealogía, esos nombres que salen en la genealogía se ven como tan lejanos, ¿verdad? Pero yo creo que la genealogía, y como Mateo lo comienza, es todo ese mess, todo ese, bueno, en Puerto Rico, ese reguero, todo ese reguero que había entre todas esas generaciones. A eso se metió Jesús, ahí, para hacerse cerca a nosotros. Y nosotros en nuestras vidas podemos también ser esos que tenemos esos regueros. Y yo creo que Mateo nos está enseñando que Jesús quiere meterse en nuestra vida y venir a transformar. Entonces, quisiera también decirte que eso es muy importante, porque en la genealogía estaban mujeres, estaban personas que no eran muy recomendables, ¿no? O sea, era como nuestra propia familia. Sí. Que hay personas que nosotros consideramos bastante buenas y hay bastantes que no nos asociamos mucho, ¿no? En el sentido, pero Mateo lo ha puesto todo ahí, y no solamente pone un nombre, sino que si las personas no recuerdan ese nombre, le pone quién fue. Entonces ahí pienso de que era bien disfuncional. Esa lista yo creo ningún judío fariseo lo hubiera usado. Como su resumen. porque era una lista que no era muy agradable, Sí. por los trasfondos de muchos de ellos. Entonces
así mismo en nuestra vida. Y con todo y eso el Señor nos puede usar. Y como dice, tenemos que buscarle más y más. Amén. Así es. Gracias por pasar este tiempo juntos compartiendo sobre esta primera sección de Mateo y ver lo que Dios le está hablando a ustedes. Y me gustaría escuchar de ustedes que nos están viendo en línea. Pueden poner en los comentarios lo que Dios está enseñando a través de esta serie que estamos haciendo en Mateo. Realmente queremos saber lo que Dios está enseñando. Si tienen algunas preguntas, me gustaría que ustedes lo ponen en comentarios. ¿Okay? Que Dios les bendiga.